a todos y bienvenidos a otro capítulo de Eventos y Opinión. Hoy tenemos un montón de temas. 5 son eventos. El nuevo ensayo de Rocket Lab. Noticias de las fuerzas espaciales en los Estados Unidos. El fallo del último lanzamiento de China. La llegada de una nueva tripulación para la ISS con el nuevo modelo de Soyuz. Y el medio siglo que se acaba de cumplir del lanzamiento del Apolo 13. Además, el apartado de opinión tratará sobre por qué es posible que estemos haciendo las cosas en el espacio más difíciles de lo que seguramente son. Vamos, que es posible que sin saberlo nos estemos complicando la vida. Todo esto lo tenemos en el vídeo de hoy. Podemos empezar. Allá vamos. Rocket Lab tiene éxito en su ensayo de recuperación con helicópteros. Rocket Lab es una empresa centrada en el lanzamiento de pequeñas cargas al espacio con un historial de éxitos muy importante. Su cohete Electron y su plataforma de satélite Photon son auténticos líderes en su segmento, pero como os comenté ya en otro vídeo, buscan más, y lo cierto es que lo están consiguiendo. La compañía se propone hacer recuperable la primera fase del Electron, y para ello quieren poner en marcha un sistema distinto al de SpaceX. En lugar de hacer un retorno retropropulsivo con motores, quieren dejar caer la primera fase de forma controlada y hacer un frenado final antes de llegar al mar con un sistema muy interesante de paracaídas. SpaceX había intentado en el pasado recuperar sus Falcon con un procedimiento similar, pero sus paracaídas se rompieron todas las veces que lo intentaron. Por ello, Elon dejó de lado ese sistema y se concentró en un retorno basado totalmente en el reencendido de motor, es decir, con frenado activo a todos los niveles. Rocket Lab también se lo planteó como solución, pero finalmente lo descartó porque habría requerido cambios en el diseño del Electron que lo habría convertido en otro tipo de máquina. Electron es actualmente un lanzador pequeño. Si tuviera que llevar el combustible y sistemas necesarios para volver por retropropulsión, entonces habría que rediseñarlo por completo, y eso lo convertiría en un lanzador de tamaño medio. Si funciona, la solución de Rocket Lab permitirá la reusabilidad del Electron sin tener que hacer grandes cambios de diseño. Por ello, hasta el momento han ido añadiendo sensores y sistemas de seguimiento más avanzados al Electron con la intención de conocer mejor su comportamiento de retorno a la superficie, además de incorporar sistemas de control de orientación para asegurarse de que el booster reentra de forma correcta. Con todo esto han conseguido que el Electron pueda girar 180 grados, o sea, dar toda la vuelta y reentrar de forma guiada, bajando de 7.000 km por hora a menos de 900, sin perder el control, es decir, con el ángulo de ataque correcto. Esto es un gran avance, pero necesitan dar el paso final a la reusabilidad, que es reducir en superficie esos 900 km por hora a cero, y aquí entra el nuevo ensayo. El 8 de abril anunciaron finalmente que en marzo habían realizado con éxito el ensayo de recuperación de un booster de prueba, o sea, no un cohete real, sino uno, digamos, de pega, pero para poder ensayar realmente si podían recuperarlo. Y la verdad es que el ensayo es bastante espectacular. Utilizan 2 helicópteros, uno para soltar el booster con el paracaídas cerrado y el otro para recoger el booster después de que haya caído y además haya abierto su paracaídas especial modelo Rocket Lab. La compañía se propone como siguiente paso lanzar un booster, esté al espacio realmente, hacerlo descender de forma controlada y frenarlo en fase final con sus nuevos paracaídas para que llegue al mar y pueda ser recuperado. El paso final, o sea, el rescate en seco mediante el helicóptero, no lo harían en ese momento, sino que se ensayaría en una misión posterior. Os dejo el link al vídeo de Rocket Lab en el que muestran el ensayo de recuperación por si queréis verlo. La verdad es que está muy bien, os lo recomiendo. La nueva Soyuz 2-1A lleva a 3 astronautas a la Estación Espacial Internacional. El 9 de abril se lanzó la primera misión de la renovada Soyuz 2-1A desde el histórico complejo de lanzamiento de Baikonur en Kazajistán. La misión esta vez era enviar 2 cosmonautas rusos y un astronauta de la NASA a la estación espacial. Los cosmonautas eran Anatoly Ivanishin e Ivan Wagner, mientras que el astronauta era el Navy SEAL Chris Cassidy. Tanto Ivanishin como Cassidy habían estado otras 2 veces en el espacio, por lo que este es su tercer viaje a la órbita terrestre. Para Ivan Wagner esta es su primera misión. El lanzamiento fue según lo esperado, se hizo de manera que el ascenso de la Soyuz fuera muy poco después de que la ISS pasara justo por encima del complejo de lanzamiento. De esta manera, la nave se puso inmediatamente en el mismo plano orbital, consiguiendo acoplarse con la estación espacial 6 horas después, tras ir acercándose a ella durante 6 órbitas completas. Después de las comprobaciones de rigor,
los 3 astronautas se pudieron reunir con los 3 tripulantes que ya estaban en la estación espacial, que son Oleg Skripochka, Jessica Meir y Drew Morgan. Debido a la pandemia, todo el proceso de lanzamiento y seguimiento posterior ha sido mucho menos cálido de lo habitual, ya que las familias no han podido estar en el lanzamiento ni en el briefing remoto desde la estación espacial. Los 6 tripulantes de la ISS estarán juntos durante solo 8 días, ya que los anfitriones volverán el 17 de abril con otra nave Soyuz que ya está acoplada a la estación espacial. Desde ese momento, Chris Cassidy será el único miembro americano de la tripulación hasta que la Crew Dragon de SpaceX vuelva a la ISS con Bob Behnken y Doug Hurley a finales de mayo si todo va según lo previsto. De hecho, Chris Cassidy tuvo que sustituir en esta misión al astronauta que estaba programado originalmente, que era el japonés Akihiko Hoshide de la Agencia Espacial Europea, la JAXA, por los retrasos sufridos con los programas tripulados de SpaceX y Boeing. Esta fue la única forma que pudieron encontrar para mantener la presencia americana en la estación espacial. China falla el lanzamiento de un satélite de comunicaciones. China, que continúa sus actividades espaciales a pesar del coronavirus, ha fallado el lanzamiento de un satélite de comunicaciones indonesio el 9 de abril. El cohete utilizado para la misión era un Larga Marcha 3B. Todo iba bien hasta que hubo un fallo en la tercera fase y por ello el satélite indonesio se precipitó de vuelta a la Tierra. El accidente causó un auténtico espectáculo de fuegos artificiales por la noche sobre la isla de Guam. Esta es la segunda vez que un lanzador chino falla en muy poco tiempo. Tal como os comenté en un vídeo anterior, había fallado también un Larga Marcha 7A en marzo. Ese era el lanzamiento inaugural de una nueva serie de lanzadores Larga Marcha, los 7A. En este caso, la carga que se perdió este 9 de abril era un satélite de comunicaciones indonesio llamado Palapa N1, con una masa de más de 5 toneladas, y también había sido construido por China. El Larga Marcha 3B tenía que poner el Palapa N1 en una órbita de transferencia para que fuese el mismo satélite que con sus propios motores se pusiera en órbita geosincrónica, a casi 35.800 kilómetros de altura, en lo que se llama el cinturón de Clark. Palapa N1 tenía que sustituir a su antecesor, un satélite llamado Palapa también, pero Palapa D. Este satélite también había sido lanzado con un cohete Larga Marcha 3B. Esa vez también hubo un fallo con el lanzamiento, aunque en ese caso se pudo salvar la misión principal. El cohete chino que lanzaba a Palapa D no consiguió poner el satélite en la órbita esperada, pero el satélite consiguió corregirlo utilizando más combustible y acortando su vida útil. Hasta ahora ha habido 330 lanzamientos orbitales de cohetes chinos Larga Marcha, de todos los tipos, con una tasa de fallos de algo más del 5%, es decir, falla 1 de cada 20 lanzamientos. 50 años desde el Apolo 13. El 11 de abril de 2020 se cumple el 50 aniversario del lanzamiento del Apolo 13. Vale la pena recordar esta misión porque fue una prueba de flexibilidad e inteligencia tanto de los astronautas como de los magníficos técnicos que trabajaron para salvarlos desde la Tierra. El Apolo 13 estaba tripulado por James Lovell, John Swigert y Fred Haise. James Lovell era el comandante de la misión, Fred Haise era el piloto del módulo lunar y Jack Swigert era el piloto del módulo de mando, o sea, quien tenía que haberse quedado en órbita a la espera de que sus compañeros bajaran a la superficie lunar. De los 3 astronautas, el comandante Lovell era el único que ya había estado en el espacio. De hecho, esa era su 4ª misión. Como veterano ya había participado en el Gemini 7, el Gemini 12 y finalmente el Apolo 8. Esa fue la misión que orbitó la Luna por primera vez con tripulación. El lanzador utilizado fue, como todos sabemos, un Saturno V. El modelo era prácticamente idéntico a las versiones que se utilizaron en todas las misiones desde el Apolo 8, aunque con más combustible. Apolo 13 formaba parte de las misiones tipo H, que se centraban en aprender a hacer alunizajes de precisión. Por ello, no necesitaba el combustible extra, pero se incorporó como test en preparación de las misiones tipo J, con objetivos más ambiciosos, sobre todo en lo científico. La nave en sí misma tenía varias partes. Por un lado tenía la cápsula de retorno, que era también llamada módulo de mando. Además tenía un módulo de servicio que se encargaba de la propulsión, control, mantenimiento de vida y comunicaciones. A estos 2 módulos, es decir, la cápsula y el módulo de servicio, lo bautizaron Odyssey y técnicamente
es lo que llamaban con las siglas CSM, que significa Command and Service Module. El resto era, por supuesto, el módulo lunar, que en esta misión se llamaba Aquarius. Como todos, estaba dividido en dos partes, una que estaba centrada en el descenso a la Luna y la otra que era la que tenía la cabina y debía encargarse de volver por sí sola desde la Luna hasta el CSM. Esta, como todas las misiones Apolo, primero tenía que ponerse en órbita terrestre, hacer comprobaciones y solo entonces poner en marcha otra vez la tercera fase para hacer la inyección en la trayectoria translunar. Por el camino tenía que separar el CSM, darle la vuelta a 180 grados en el espacio y volver a conectar, esta vez con el módulo lunar, para sacarlo de lo que quedaba de la tercera fase. Todo esto se realizó sin problemas, pero 6 horas y media después de que los astronautas hicieran una emisión en vivo para televisión que ninguna cadena emitió, nadie la emitió, y esto los astronautas no lo sabían, y cuando la Apolo estaba a 330.000 kilómetros de la Tierra, a Swigert le pidieron que pusiera en marcha el mezclador de los tanques de oxígeno del CSM. Esto se tenía que hacer una vez al día como mínimo, pero se hizo otra vez porque había unas lecturas extrañas y pensaron que removiendo los tanques se podía obtener una lectura más correcta. Swigert, siguiendo las órdenes, activó durante unos segundos el sistema de mezclado. Pues bien, 1 minuto y medio después los astronautas notaron un buen sacudón con subidas y bajadas de electricidad. Además, los sistemas de control de posición se pusieron en marcha de repente, además de perder el contacto durante casi 2 segundos con la Tierra. Cambiando de antena, pudieron comunicarse con la base y transmitir el famoso Houston, tenemos un problema. Lo que había pasado es que unos cables eléctricos que atravesaban los tanques de oxígeno tenían en mal estado su cubierta protectora y eso provocó una explosión en el módulo de servicio. La misión estaba muerta y si no se hacía algo los astronautas iban a morir también. Comprobaron por la ventanilla del CSM que estaban perdiendo gas al espacio. La cosa era grave. A partir de entonces la misión había cambiado. Ya no se trataba de ir a la Luna. Ahora lo único que importaba era volver vivos a la Tierra. La pérdida de oxígeno significaba que no podían generar energía de forma normal utilizando las células de combustible del CSM. Por ello, pusieron en marcha los sistemas del módulo lunar para poder sobrevivir. Ese módulo iba a ser su bote salvavidas. El equipo estuvo considerando un retorno directo mediante los potentes motores del módulo de servicio, pero no podían saber si estaban dañados. Por eso decidieron utilizar los motores del módulo lunar, que se habrían utilizado para bajar a la Luna. Sin embargo, esos motores no tenían potencia suficiente para un retorno directo. O sea que tendrían que ir de todas formas hasta la Luna para dar la vuelta alrededor de ella y volver. Siguiendo ese plan, entonces sí que el módulo de descenso podía ser capaz de traerlos de vuelta. Para hacer las correcciones, los programadores en tierra tuvieron que escribir un nuevo software porque la situación no entraba en ninguna de las situaciones previstas. Y para poder volver y hacerlo en condiciones adecuadas, tuvieron que hacer el encendido de retorno 2 horas después de la aproximación máxima a la Luna. Para entonces se encontraban a la distancia más grande que ningún ser humano ha estado jamás del planeta Tierra, 400.171 kilómetros. A día de hoy, en 2020, ese récord lleva 50 años sin romperse. Ya camino de vuelta, se encontraron con otro problema muy grave. Aunque tenían suficiente oxígeno gracias al módulo lunar, el aire en la nave se estaba llenando de CO2. El módulo lunar estaba diseñado para absorber el CO2 que producen 2 astronautas durante 45 horas en la Luna, y ahora se le estaba pidiendo mucho más de lo que podía hacer. Por eso, tuvieron que hacer un apaño de emergencia, adaptando los filtros de reemplazo que había en el CSM. Esto suena fácil, pero fue bastante complejo, porque no tenían ni la forma ni el tamaño correcto y había que apañarse para solucionarlo con las pocas cosas que tenían disponibles. Otros problemas que tuvieron que afrontar fue la falta de agua por haberse perdido la capacidad de obtenerla con el CSM y también el frío. La falta de calefacción hizo que llegaran a estar a 3 grados centígrados. Después de una auténtica odisea que hacía honor al nombre del módulo de mando, consiguieron amerizar en el Océano Pacífico el 17 de abril de 1970. La misión había durado 6 días y ha pasado a la historia como el accidente más exitoso de la historia espacial, al menos hasta el momento.
Quizás una gran lección del Apolo 13 es que la mejor combinación para triunfar es estar preparado al máximo, pero también ser flexible y abierto a la realidad cuando la situación lo exige. Solo así pudieron volver a casa. Fuerzas Espaciales Americanas. Retraso del GPS, pero siguen los planes para el X-37B. Las Fuerzas Espaciales Americanas han decidido retrasar el lanzamiento del próximo satélite GPS que SpaceX iba a poner en órbita el próximo 29 de abril. Todavía no está clara la nueva fecha de lanzamiento, pero seguro que no será hasta pasado junio para evitar el contagio de los equipos que trabajan en la misión. En mayo está previsto volver a estudiar qué fecha es la más apropiada para el lanzamiento. Esto no representa ningún problema para el sistema de posicionamiento global, ya que actualmente tiene suficientes miembros de la constelación en órbita. Los satélites GPS se encuentran en órbita media, a algo más de 20.000 km de altura, y con una inclinación de 55 grados respecto al plano ecuatorial de la Tierra, completando una órbita cada aproximadamente 12 horas. En este momento hay 31 satélites en la constelación, lo que les da cierta capacidad de redundancia. El satélite ya se encuentra en Cabo Cañaveral y fue fabricado por Lockheed Martin. Forma parte de la última generación de satélites GPS, la GPS-3, y también es el tercer miembro de su grupo. Sus predecesores fueron lanzados en 2018 y 2019. Las fuerzas espaciales creen que aún es posible lanzar durante el año todos los satélites GPS que tenían previstos para el 2020 y así llegar a un total de 5 GPS modelo 3 en órbita. La misión postergada iba a ser la primera que se había encargado SpaceX por parte de las fuerzas espaciales y por ello participaron en la revisión del fallo de motor experimentado por un Falcon 9 durante el último lanzamiento de satélites Starlink, tal como ya os comenté en otro capítulo de estos vídeos. Aparte de este lanzamiento, el resto de operaciones de las fuerzas espaciales continúan según lo planeado. Entre ellas, todo lo relacionado con la reciente puesta en órbita del AEHF-6, que también os comenté en otro vídeo, y los planes para el lanzamiento del avión espacial no tripulado X-37B. El lanzamiento de este avión espacial militar secreto, el X-37B, está previsto para el 20 de mayo. El X-37B es una nave robot no tripulada reutilizable que es capaz de permanecer en el espacio durante años y puede volver a la Tierra aterrizando de forma similar a una lanzadera espacial, gracias a sus alas y a su perfil aerodinámico. Es lanzada como si fuera un satélite normal dentro de una cofia de un cohete y sus misiones son alto secreto. Hasta ahora se han lanzado 5 misiones con el X-37. 4 de ellas utilizaron un Atlas V como lanzador y fueron entre el 2010 y el 2015, mientras que la última utilizó un Falcon 9 en 2017. Esta última misión fue la más larga de todas. En ella el avión robot estuvo 2 años enteros en el espacio antes de volver. La próxima misión, con código USSF-7, será lanzada por un Atlas V 501 desde Cabo Cañaveral. El X-37B fue construido por Boeing y es un derivado de un proyecto anterior, el X-40. Aunque hay muchas especulaciones sobre el uso que se da al avión espacial X-37B, no hay información fiable al respecto. La idea de utilizarlo para monitorizar operaciones secretas de otros países es la más obvia, tanto observando objetivos terrestres como espaciales. Sin embargo, hay otras teorías que tienen cierta solidez, como el ensayo de nuevos sensores o pruebas con sistemas de propulsión experimentales. Nos complicamos la vida innecesariamente. Quizás algunos de vosotros habéis visto los planes que hay o la discusión que hay acerca de el tipo de sondas que se podrían enviar a la superficie de Venus. Venus es un planeta extremadamente inhóspito para la vida humana y también para la maquinaria humana. Solo ha conseguido descender y sobrevivir lo bastante para sacar alguna foto. Una sonda soviética de hace un montón de años y duró poquísimo tiempo porque en la superficie de Venus la temperatura es muy alta, la presión es muy alta y además el ambiente es agresivo químicamente. Entonces es una combinación que realmente es muy mala, muy mala. Y así como hemos podido sacar fotos de sitios tan lejanos como Plutón y hacer bajar pues bastantes máquinas ya en la superficie de Marte, incluso hay planes para
para tener pues gente en Marte en un tiempo relativamente corto, no hay ningún plan para llevar astronautas a Venus. Y es bastante lógico. El desafío realmente es poder enviar algo a Venus que sea capaz de sobrevivir en la superficie lo bastante como para poder generar algún tipo de ciencia que sea útil e interesante. Los planes que hay en este momento para los rovers venusinos son bastante curiosos porque en general suelen estar centrados en sistemas mecánicos, utilizando muchísima menos electrónica y muchísima más mecánica. Parecen más aparatos de relojería o incluso, no sé, steampunk, ¿no? O sea, construidos con piezas metálicas, engranajes y todo este tipo de cosas. Son muy curiosos. Y leí allí una reflexión muy interesante, y es que nuestra tecnología está hecha para nuestras condiciones de existencia. O sea, nuestra electrónica, nuestra química, nuestra metalurgia, todo está pensada, se ha desarrollado en la Tierra y está pensada para funcionar correctamente en la Tierra. En Venus no funciona bien, ni nuestra electrónica funciona bien. Las leyes son las mismas, pero como nunca hemos tenido que desarrollar circuitos en Venus, pues no funcionan bien, porque no pueden disipar bien el calor, no resisten bien las temperaturas, no resisten bien la presión, la agresividad química de la atmósfera es tremenda. Evidentemente es una situación muy compleja. Y también pasa con los mecanismos también mecánicos, o sea, evidentemente aguantan mejor, pero nada es fácil allí, nada es fácil allí. ¿Significa eso que no se pueden construir aparatos que funcionen tan bien y tan rápido y que sean tan longevos como los que tenemos en la Tierra? Para nada. Simplemente significa que nuestra tecnología está adaptada a nuestras condiciones de vida. Lo voy a decir de otra forma. En realidad, nuestro planeta no es menos agresivo que Venus. Es tan agresivo como Venus. O Plutón. Plutón es tan agresivo como la Tierra, ni más ni menos. Lo que pasa es que nosotros somos de este planeta en concreto, y bueno, en los otros no hay vida, pero si la hubiera, habría desarrollado una tecnología que funcionaría perfectamente allí y podría seguramente hacer el mismo tipo de cosas que hace nuestra tecnología. En algunos aspectos quizás sería más capaz y en otros un poco menos, pero no tendrían las dificultades a las que nosotros nos enfrentamos cuando queremos colonizar o investigar esos cuerpos celestes. Y esto me lleva al espacio en general, y esa es la tesis que quiero proponer. La tesis que quiero proponer en este pequeño fragmento de opinión es que en realidad muchos de los problemas que tenemos con el espacio, muchas dificultades que nos parecen muy, muy, muy difíciles, como por ejemplo cosas sencillas, como por ejemplo cómo construir en órbita, cómo coger trozos de un asteroide, cómo hacer refinado químico, reacciones químicas, todo tipo de cosas, cómo conseguir una electrónica que funcione bien, incluso temas de propulsión. Yo creo que muchas de estas cosas simplemente reflejan el hecho de que, primero, la tecnología que utilizamos cuando enviamos ondas al espacio es tecnología de aquí, de la Tierra, pensada toda en situaciones que son terrestres y que la intentamos adaptar al espacio, pero no es una tecnología que haya partido, digamos, de las condiciones del espacio. Y lo segundo es que no hemos tenido la oportunidad de empezar a pensar en esos términos. Y por ello yo creo que cuando haya pasado el tiempo suficiente y hayamos podido tener tiempo para probar cosas, cometer errores y volver a probar y volver a intentar y tal, descubriremos, y lo digo a nivel de especie, no sé si ninguno de nosotros llegará a verlo, pero como especie descubriremos que en el fondo es mucho más fácil de lo que parece, que es mucho más fácil de lo que creíamos el construir en el espacio, el fabricar cosas resistentes en el espacio, reciclar atmósfera en el espacio, producir alimentos en el espacio, tener gravedad artificial, hacer refinado químico, síntesis de sustancias, todo tipo de cosas. Ahora nos parece difícil, por supuesto porque lo hemos hecho pocas veces y no sabemos bien cómo, pero también porque estamos muy acostumbrados al tipo de tecnología
que necesitamos y que hemos aprendido a hacer en la Tierra. Pensad en la temperatura, por ejemplo, en la presión, en la situación de radiaciones. Todo lo que hacemos está pensado para nuestro entorno actual, el que tenemos aquí. Por ejemplo, la Tierra tiene una atmósfera tremendamente oxidante y eso no es un problema para nosotros porque hemos estado siempre frente a esto y nos parece totalmente normal. Hay sitios que no tienen una atmósfera oxidante y ese problema no existe. Claro, como no lo vemos como un problema, tampoco nos parece una ventaja el que la atmósfera no sea oxidante. Pero esto es simplemente una indicación de que nosotros también estamos solucionando cosas que igual desde otro punto de vista serían muy difíciles y sin embargo ni siquiera nos lo parecen. Pues eso es a donde quiero llegar. Que el espacio, cuando hayamos tenido suficiente experiencia y estemos más adaptados realmente a él, nos parecerá muchísimo más sencillo de lo que ahora parece. Y esta es la reflexión de hoy. Un saludo. Hasta la próxima.